El principio que es necesario recordar sigue siendo el mismo. Sea el miedo o el placer lo que nos lleve a ponernos rígidos, no sostenga una relación de rivalidad con su propia experiencia. Si usted permite el desarrollo de una relación de rivalidad, intensificará los aspectos negativos, privándose de los positivos. A continuación presento 4 ejemplos de situaciones en las que las personas eligen practicar la autoaceptación o el autorrechazo. Práctica de la autoaceptación. Julián empezó a notar que se sentía sexualmente atraído por su vecina. Se consideraba un hombre feliz en su matrimonio y su primera reacción fue reprocharse esa atracción. Pero pronto advirtió que era mejor comprenderse a sí mismo que practicar un autorreproche ciego. Se permitió experimentar en su vida interior dicha atracción sexual. Prestó atención a los sentimientos que su vecina despertaba en él y dio rienda suelta a sus fantasías. Cobró conciencia de que lo que ansiaba no era tanto poseer a su vecina como obtener nuevos estímulos. Y no porque estuviera aburrido de su mujer, sino porque estaba aburrido de su trabajo. Vio que una mujer nueva ofrecía la promesa de una momentánea experiencia de eficacia que su trabajo ya no le proporcionaba. No se sintió culpable. Consideró su reacción frente a su vecina como una valiosa fuente de información sobre las frustraciones que albergaba en su interior. Sabía que no iba a traicionar a su esposa, pero se permitió imaginar cómo podía llegar a ser su aventura con su vecina. Esa noche, en la cena, le dijo a su esposa: «Esta tarde, durante la hora que estuve sentado en el patio, a solas, tuve una aventura de 8 meses con la señora de al lado». Su serenidad y su tono divertido indicaron a su esposa que no tenía nada que temer. Así que le preguntó: «¿Y qué tal te fue?». Julián tomó a su esposa de la mano y respondió: «Fue frustrante, sin sentido, no era lo que yo buscaba, pero creo que me vendría bien cambiar de trabajo». Práctica de la autodeterminación. Práctica de la autodesestimación. Lo que Julián no sabía era que su vecina Marta albergaba sentimientos eróticos hacia él, pero como los consideraba pecaminosos, los reprimía. Se volvió cada vez más tensa con su esposo y sus hijos. Tenía ataques de llanto que no podía explicar. Cuando alguna vez se cruzaba en el camino con Julián, se mostraba a veces brusca y otras seductora, como una niña que aún no sabe lo que quiere, no sabe bien lo que está haciendo. Hacía mucho tiempo que Marta se sentía desdichada en su matrimonio, pero no se permitía enfrentarse a eso, ya que para ella el divorcio significaba humillación y fracaso. Si se hubiera permitido aceptar y analizar sus sentimientos hacia Julián y quizá discutirlos con su marido, habría obtenido una valiosa visión interior de su situación. Pero de niña le habían enseñado que desear íntimamente a otro hombre era tan malo como cometer adulterio. Y ella no quería ser mala, de modo que la única solución era la inconsciencia. Por último, después de varios años de sufrimiento e incomunicación, su marido le pidió el divorcio. Marta, que se sintió traicionada, abandonada y perdida, se preguntaba: ¿por qué en este mundo la gente buena siempre tiene que sufrir? ¿Puede usted relacionar alguna de estas 2 historias con usted mismo? Práctica de la autoaceptación. Claudia se sintió hundida cuando después del divorcio sus hijos le informaron que preferían vivir con su padre. Sabía que había sido una madre impaciente, poco comprensiva y descuidada, y que su ex marido había sido mejor padre que ella. Esto no era fácil de admitir y resultaba muy doloroso. Pero sin los niños, tuvo muchas oportunidades de estar sola y reflexionar sobre el pasado. La verdad, admitió al fin ante sí misma, es que nunca he querido ser madre. Tuve hijos porque se suponía que debía tenerlos. Pasó muchas horas meditando en silencio sobre sus elecciones pasadas, no con el objeto de autocriticarse, sino de comprenderse. Logró aceptar que para sus hijos era mejor estar con el padre. Después, poco a poco, llegó a afrontar y aceptar algo mucho más difícil, pues se apartaba demasiado de las enseñanzas que le habían inculcado. Se sentía feliz de que sus hijos hubieran elegido vivir con su ex marido. Por primera vez en su vida se sentía libre y sin obligaciones. En consecuencia, cuando se encontraba con sus hijos y quería verlos con frecuencia, ellos disfrutaban de una madre muy contenta y afectuosa que nunca. Más contenta y afectuosa que nunca.
cuando los amigos, los parientes trataban de hacerla sentir culpable por ser una madre antinatural. Ella los miraba con tranquilidad y no procuraba defenderse. Sabía quién era y lo aceptaba, y era lo único que le importaba. Lamento mis errores pasados, se decía, pero no creo que la manera de rendirme sea empeorarlos, rechazando de nuevo mis deseos y necesidades. Un día, cuando Santiago tenía 62 años, su hijo Andrés, de 25, intentó hablarle sobre lo que había representado para él ser su hijo. Cuando era niño, te tenía tanto miedo, le dijo, eres tan violento, nunca sabía cuándo te ibas a girar y pegarme. El padre le contestó irritado, no me interesa hablar de eso. Andrés le respondió con paciencia, ya sé que para ti no es agradable, papá. Tal vez pienses que mi intención es reprochártelo y hacerte sentir mal, pero no es así. Quiero que seamos amigos, quiero entender qué es lo que te pasaba entonces. Debes de haber sido muy desdichado. Pero Santiago se negaba a escuchar, no condenaba ni admitía la conducta que había observado con su hijo en el pasado. Como si prefiriera que aquellos hechos quedaran en una especie de limbo, ni real ni irreal, envueltos en una bruma impenetrable. Andrés lo intentó varias veces, pero no sirvió para nada. ¿Por qué no me escuchas?, le preguntó a su padre. ¿Por qué no aceptas la realidad y cómo fueron las cosas? Un día su padre le contestó, también gritándole, ¿por qué no aceptas tú el hecho de que nunca voy a ser el padre que tú quieres? Los dos hombres se miraron en silencio, impresionados, como si por un momento vieran algo de sí mismos que de inmediato olvidarían. No es posible que yo haya sido tan cruel como él dice, pensó Santiago, negándose a admitir tal posibilidad. No es posible que yo quiera hacerlo sufrir, pensó Andrés, pensando lo mismo que su padre. Y pronto reanudaron los gritos. Al considerar la psicología de estas dos personas, ¿puede encontrar aspectos de usted mismo? Si es así, ¿cuáles son las consecuencias para su autoestima? Ahora examinemos esta cuestión. Supongamos que nuestra reacción negativa ante alguna experiencia sea tan abrumadora que sintamos que no podemos practicar la autoaceptación. El sentimiento, el pensamiento o recuerdo es tan angustioso y perturbador que la aceptación queda descartada. No nos sentimos capaces de desbloquearnos y relajarnos. La solución es intentar no resistirnos a nuestra resistencia. Si no podemos aceptar un sentimiento, o un pensamiento, o un recuerdo, debemos aceptar nuestra resistencia. En otras palabras, empezar por aceptar dónde nos hallamos. Si conservamos la resistencia en un nivel consciente, comenzará a desaparecer. Si podemos aceptar el hecho de que ahora, en este momento, nos negamos a aceptar que sentimos envidia o ira, o dolor o añoranza, por ejemplo, o que nos negamos a aceptar que alguna vez hicimos o creímos tal o cual cosa, si reconocemos, experimentamos y aceptamos nuestra resistencia, descubriremos una paradoja muy importante. La resistencia empieza a desplomarse. Cuando luchamos contra un bloqueo, este se hace más fuerte. Cuando lo reconocemos y aceptamos, comienza a desaparecer, porque su existencia continua requiere oposición. A veces, durante la terapia, cuando una persona tiene dificultad en aceptar algún sentimiento, yo le pregunto si está dispuesta a aceptar el hecho de que se niega a aceptar ese sentimiento. Una vez se lo pedí a un paciente, Víctor, un pastor, que tenía gran dificultad para reconocer su ira, pero que era un hombre muy airado. Mi pregunta lo desorientó. ¿Si acepto que no acepto mi ira?, me preguntó. Yo sonreí y le dije exacto. El hombre vociferó. Me niego a aceptar mi ira y me niego a aceptar mi negación. Yo me reí y le pregunté, ¿aceptaría su negación a aceptar su negación? Tenemos que empezar por alguna parte. Empecemos por ahí. Le pedí que mirara al grupo y dijera, no estoy enfadado, y lo repitiera varias veces. Al poco rato yo lo decía realmente enfadado. Ya lo decía realmente enfadado. Luego le pedí que dijera, me niego a aceptar mi ira, lo cual gritó cada vez con más fuerza.
Después le hice decir, me niego a aceptar mi negación de aceptar mi ira. Y lo repitió con ferocidad. A continuación le pedí que repitiera, pero estoy dispuesto a aceptar mi negación de aceptar mi negación. Y se puso a repetirlo hasta que al fin se cansó y se echó a reír junto con el resto del grupo. Ya entiendo, sonrió. Si uno no puede aceptar la experiencia, acepta la resistencia. Exacto. Y si no puede aceptar la resistencia, acepta la resistencia a aceptar la resistencia. Se trata de llegar, al final, a un punto que pueda aceptar. Entonces, a partir de ahí, puede continuar. Víctor se animó. Cuando uno experimenta la resistencia o la negación con plena conciencia y la abraza, por decirlo así, genera una especie de cortocircuito. Se abre una puerta y uno vuelve a conectar con su experiencia. Correcto. Bueno, ¿está enfadado? Estoy lleno de ira. ¿Puede aceptar ese hecho? No me gusta. Eso ya lo sabemos todos, pero ¿puede aceptarlo? Sí, puedo aceptarlo. Por favor, míreme y diga, Nathaniel, estoy realmente muy enfadado. Nathaniel, estoy realmente muy enfadado. Otra vez, por favor. Nathaniel, estoy realmente muy enfadado. Bien, ahora podemos empezar a averiguar por qué está tan enfadado. Una poderosa herramienta para cultivar el autoconocimiento, la autoaceptación y el desarrollo personal es la técnica de completar oraciones, sobre la que he hablado en 2 libros anteriores. Uno que se llama Si pudieras oír lo que no puedo decir y Ver lo que veo y saber lo que sé. Aquí puede servirnos una versión de esa técnica. Solo se necesitan un cuaderno y un bolígrafo. Al comienzo de una hoja, escriba una de las oraciones incompletas o principios de oraciones que proporciono más adelante. Escríbalas por su orden. Después de haber producido una de ellas al comienzo de la página, escriba de 6 a 10 finales lo más rápido que pueda. No se preocupe porque las terminaciones sean literalmente ciertas o si una se opone a otra. Ninguna de ellas quedará escrita en piedra. Solo es un ejercicio, un experimento. Quizá pretenda autoconvencerse de que no puede hacerlo. Y le aseguro que sí puede. He enseñado esta técnica a muchas, a miles de personas y algunas siempre piensan diciendo no puedo y luego lo ponen en práctica. Y lo ponen a hacer. Al comienzo de la primera página escriba: a veces, al pensar en mi vida, apenas puedo creer que en una época yo... Ahora escriba 6 a 10 finales para esta oración. Adelante. Luego en la página siguiente escriba: para mí no es fácil admitir que... y agregue sus finales. Después en la otra página escriba: no me resulta difícil aceptarme cuando yo... y complételo. A continuación, una de mis emociones que me cuesta aceptar es... una de mis acciones que me cuesta aceptar es... uno de los pensamientos que tiendo a alejar de mi mente es... una de las cosas de mi cuerpo que me cuesta aceptar es... si yo aceptara más mi cuerpo, si aceptara más las cosas que he hecho, si aceptara más mis sentimientos, si fuera más honesto acerca de mis deseos y necesidades, lo que me asusta de aceptarme a mí mismo es... si otras personas vieran que me acepto más, lo bueno de no aceptarme podría ser... comienzo a darme cuenta de que comienzo a sentir, a medida que aprendo a dejar de negar lo que experimento, a medida que respiro profundamente y me permito experimentar la autoaceptación. Advertencia: si usted se limita a leer estas palabras y no realiza efectivamente el ejercicio tal y como se ha descrito, se perderá ciertos descubrimientos que yo no podré proporcionarle. Confío en que a estas alturas ya esté claro por qué la autoaceptación es esencial para lograr cambios positivos. Si me niego a aceptar el hecho de que a menudo vivo inconscientemente, ¿cómo aprenderé a vivir más conscientemente? Si me niego a aceptar el hecho de que a menudo vivo irresponsablemente, ¿cómo aprenderé a vivir responsablemente? Si me niego a aceptar el hecho de que a menudo vivo pasivamente, ¿cómo aprenderé